Para hablar de neurotransmisores debemos saber que para transportar la información de una célula a la siguiente célula nerviosa, éstas liberan sustancias químicas fundamentales conocidas como neurotransmisores. El sistema funciona de este modo: cuando la información llega al extremo de una célula, ésta libera los neurotransmisores químicos que transportan la información de una célula nerviosa a la siguiente. De este modo la información viaja a través de todo el sistema nervioso. La acetilcolina. La acetilcolina fue el primer neurotransmisor descubierto. Fue descubierto en 1921 por un biólogo alemán llamado Otto Lewin. La acetilcolina es sintetizada a partir de la colina sérica. La acetilcolina está formada por dos componentes, el acetato y la colina, los cuales se unen mediante la acción de la acetilcolina transferasa. Esto tiene lugar en los terminales nerviosos. En la siguiente imagen se puede apreciar la fórmula química de la acetilcolina. Los receptores nicotínicos se unen a los canales iónicos que son más rápidos y generalmente excitatorios. Estos son estimulados por la nicotina y la acetilcolina. La acetilcolina es sintetizada en el citoplasma a través de la unión de la colina y el ácido acético, en presencia de acetil-CoA, y posteriormente es almacenada en las vesículas sinápticas, en las que se transporta a las terminaciones nerviosas, donde se utiliza para la transmisión del impulso nervioso. De receptores. La acetilcolina tiene receptores colinérgicos, los receptores nicotínicos. Son receptores inotrópicos, es decir, abren o cierran canales de la membrana. Se encuentran en la membrana de las células musculares y las neuronas postganglionares. Se caracterizan por una respuesta rápida. Actúan mediante la despolarización directa de la membrana al activar los canales de sodio. La sinapsis nicotínica actúa en las uniones neuromusculares, en ciertos ganglios y en lugares centrales del sistema nervioso central. Reciben su nombre de la nicotina, que es una antagonista de este tipo de receptores, es decir, es capaz de activarlos. Receptores muscarínicos. Estos están acoplados a una proteína G. Reciben su nombre porque se activa por la acción de la muscarina, un tóxico que se encuentra en algunos hongos. Parece verse involucrado con la memoria y el aprendizaje. Pertenece a una superfamilia de glucoproteínas receptoras cuyas funciones están mediadas por la interacción con la proteína G. Se encuentran en el sistema nervioso central, en glándulas sudoríparas, lacrimales y salivales, músculo liso de los bronquios, vasos sanguíneos del tracto intestinal y el corazón. Funciones. Tiene funciones motoras. Produce contracción muscular similar a la causada por el nervio motor. Disminuye el potencial de reposo en el músculo intestinal. Produce inhibición e hiperpolarización en el sistema de conducción cardíaca. Funciones neuroendocrinas. Aumenta la sensación de vasopresina por la estimulación de la hipófisis y disminuye la prolactina en la hipófisis posterior. Funciones parasimpáticas. Tiene que ver con la ingestión de alimentos, el reposo físico, el aumento del flujo sanguíneo en el tracto gastrointestinal, el aumento de secreciones endocrinas gastrointestinales y la disminución de la frecuencia cardíaca. Funciones sensoriales. Mantiene la conciencia, la transmisión de información visual y la percepción del dolor y la memoria. Estudio fisiológico. Los sistemas simpático y parasimpático suelen ejercer acciones antagonistas. Así, el parasimpático retarda el ritmo cardíaco, mientras que el simpático lo acelera. En 1921, Holloway demostró que la excitación del neumogástrico, parasimpático o vagal del corazón de rana produce retardo del ritmo cardíaco, debido a la secreción en las terminaciones nerviosas de una sustancia química, la acetilcolina. En cuanto a la aceleración originada por el simpático, hay que achacarla a una sustancia antagonista, identificada poco después, la noradrenalina. Tanto la acetilcolina como la noradrenalina son mediadores químicos. La producción de noradrenalina caracteriza las neuronas ganglionares simpáticas. Respecto a la acetilcolina, parece que es el mediador del resto de las neuronas, excepto las neuronas ganglionares simpáticas. Por ello, sería producida en todas las sinapsis a todos los estadios de la organización nerviosa. Las endorfinas, también llamadas hormonas de la felicidad, son sustancias químicas producidas por el propio organismo estructuralmente muy similares a los opioides, opio, morfina, heroína, pero sin sus efectos negativos. Se calcula que hay alrededor de 20 tipos diferentes de endorfinas distribuidas por todo el cuerpo. Parte de ellas están localizadas en la glándula pituitaria y son las encargadas de hacer posible la comunicación entre las neuronas. Estos químicos, naturalmente, producen una fuerte analgesia
Estimulan los centros de placer del cerebro creando situaciones satisfactorias que contribuyen a eliminar el malestar y disminuir las sensaciones dolorosas. Cuando sentimos dolor, las endorfinas actúan como analgésicos endógenos, inhibiendo la transmisión de dolor al cerebro. En el siguiente mapa conceptual se muestra el tipo de neurotransmisor de la endorfina, péptidos opioides. Sus funciones están ligadas a modular el dolor, a la reproducción, efecto analgésico, sensaciones de bienestar general, entre otras. ¿Cuáles son las funciones de las endorfinas? Además de la anterior mencionada, están mejorar el humor, reducen el dolor, potencian las funciones del sistema inmunitario, reforzándolo, controlan los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad, reducen el estrés. Las endorfinas, ¿cómo y dónde se producen? Las endorfinas se producen en la glándula pituitaria ubicada en la base del cerebro. Son liberadas a través del torrente sanguíneo y la médula espinal. Las endorfinas cruzan el espacio llamado sinapsis entre las células cerebrales para estimular los receptores de las células vecinas. Básicamente, se les encuentra en el cuerpo calloso del cerebro, que es el núcleo de la mayor parte de las emociones fuertes, como por ejemplo amor y depresión, y en el tálamo medio, que transmite al cerebro los impulsos de dolor que se generan en todo el cuerpo. ¿Cómo se produce esta hormona? Las endorfinas son producidas por el organismo en respuestas múltiples a múltiples sensaciones, en las que se encuentra el dolor, el estrés, ejemplo. También influye en la modulación del apetito, la liberación de las hormonas sexuales y el fortalecimiento del sistema inmunitario. Cuando sentimos placer, estas sustancias químicas se multiplican y envían un mensaje a nuestro cerebro, a los linfocitos y a otras células, responsables de la defensa de virus y bacterias que invaden el organismo. Las endorfinas tienen una vida muy corta, ya que son eliminadas por determinadas enzimas que produce el propio organismo. Es una medida para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo y no ocultar señales de alarma. ¿Cómo están ligadas las endorfinas a las emociones? Como su nombre indica, es la hormona de la felicidad, por lo tanto produce la misma. A su misma vez produce alegría, risa, está ligada a la euforia y a las sensaciones placenteras y de bienestar general de todo el cuerpo. Esto, en su efecto, es lo que determina la relación de las endorfinas con las emociones. Podemos producir endorfinas en niveles altos, lo cual baja el nivel de cortisol, la hormona que produce la diabetes. Mejora el sistema inmunitario. Las personas tienen mayor felicidad y plenitud y mayor goce de la vida. En cambio, las personas que tienen un nivel de producción de endorfina bajos son notablemente menos felices, tienen falta de autoestima, sufren con más frecuencia de estrés y se enferman con más frecuencia debido a que su sistema inmunitario se encuentra más deprimido y menos resistente ante las enfermedades. Cuando la endorfina comienza a proporcionar dosis exactas, se reduce el dolor físico y aumenta el amor por la vida. A medida que en nuestro cuerpo circula más cantidad de endorfina que lo habitual, las cosas insignificantes que vemos todos los días pasan a causarnos una enorme alegría y satisfacción. Si bien son muchos los factores psicológicos que influyen en nuestro estado de ánimo, la endorfina es la que corresponde el papel más importante para determinar cómo nos sentimos a diario. Cumple una función muy importante en el equilibrio entre la depresión y la vitalidad. Como todas las hormonas, la endorfina es una sustancia bioquímica que en este caso actúa como analgésico y euforizante natural. Es considerada la verdadera droga de la felicidad, teniendo en cuenta además que se trata de una sustancia química natural producida y elaborada absolutamente por nuestro cuerpo. No causa ningún efecto secundario y se obtienen excelentes resultados. Todo empezó con la investigación sobre las drogas, cuando se observó que el opio, la morfina y la heroína producían sus efectos tras encajar en unos receptores específicos en las células. Pero dado que el organismo no tiene receptores más que para lo que produce, un equipo de investigadores intuyó la existencia de sustancias internas similares a estas drogas. La investigación dio como fruto el descubrimiento de unas proteínas, las endorfinas, endomorfinas, responsables de las sensaciones de bienestar, placidez, alegría, placer, ganas de vivir en el sustrato bioquímico de la sal de la vida. Tiene una composición química similar a la de la morfina y la heroína y tiene un efecto tranquilizante sobre el organismo, además de recuperar el sistema inmunitario